Y claro, plantea algo que también es complicado, ¿no? Que va a haber un momento en el que, como pasa en otros sitios, en que en una misma institución va a haber personas de dos regímenes o tres, o sea, va a haber todavía gente de los regímenes anteriores y gente de servicio, ¿no? Pero bueno, eso es parte de lo que se ha hecho en función de no generar esta lógica pues, de derechos, en el sentido que, bueno, podría verse como una pérdida de derechos, pero claro, algunos piensan que no, pero bueno, para no generar, sobre todo yo creo, conflicto social o rechazo aquí, ¿no? Hay, digamos, como digo, un grupo de gente que está interesada en que esto comience y que está ansiosa esperando, digamos, cuando ya comienzan los concursos de paz, ¿no? Y bueno, mucha gente está preparándose, sacando, como va a haber una base también basada, digamos, en el nivel profesional, en los estudios que uno ha hecho, etcétera, es muy importante y se haría un tiempo justamente para que la gente se prepare, ¿no? Ahora, yo he escuchado, eso no sé todavía cómo se va a hacer, al mismo Juan Carlos Cortés, que es el presidente de Servir, que él señala que en muchos casos, como ya pasaba también en el sector privado, el tema del grado académico a veces no es tan significativo, ¿no? Es decir, tú a veces encuentras gente que tiene maestrías y doctorados, pero lo sientas en un puesto y la persona no sabe, ¿no? O sea, porque no te basta. Algunos piensan que el tema del grado académico te sirve si entonces es una carrera académica, ¿no? O sea, claro, si tú vas a ser profesor universitario o investigador, necesitas un grado académico y tienes que hacerlo, ¿no? Pero un gerente público necesita un doctorado, no sé, o sea, el doctorado por esencia es un tema académico, ¿no? No necesariamente. Por eso, digamos, cada vez más, sobre todo en Europa, hay estos másters o maestrías ejecutivas, que son maestrías muy cortas y que el producto no es una tesis, sino es un proyecto, ¿no? Claro. O incluso una sistematización de algo que tú hayas hecho, ¿no? Un plan de negocios, etc. Está pensado más en el campo, obviamente, empresarial, ¿no? Pero cada vez más hay estas maestrías ejecutivas, ¿no? Que lo que tú produces, más bien es una propuesta de mejora, una cosa así, ¿no? Yo creo que eso en algún momento podría llegar, ¿no? Aunque todavía, digamos, es cierto. Entonces, lo que han hecho muchas instituciones, digamos, es limitar el tema del grado académico, es decir, digamos, quedarte con título universitario, etc. Pero obviamente poner años de servicio, etc., ¿no? Para ello, ¿no? Eso como el tema mínimo, o sea, cada puesto tiene un perfil mínimo que tienes que cumplir, ¿no? O sea, y ese perfil mínimo, y sobre eso hay otra serie de exigencias, pero cada puesto, en ese mapa de puestos, se define un nivel mínimo, tanto, digamos, en formación académica como en experiencia, porque ponen experiencia también, no sé, pues 2, 3 años, 5 años, etc., ¿no? Aparte de otras competencias. Pero, bueno, este es un poco el tema de lo progresivo que creo que vamos a tener que ver, ¿no? Sí. Otra cosa que de alguna manera es importante en Servir, lo había puesto en otra parte, es que refuerza el rol de las oficinas de recursos humanos, ¿no? Antes las oficinas de recursos humanos en muchos ministerios eran simplemente los que llevaban la planilla, ¿no? Esas cosas, se revisaba la planilla, se cerraba la planilla cada mes para que le paguen y le manden los cheques a la gente, ¿no? Hoy día la oficina de recursos humanos, en esta lógica que les da Servir, les da una serie de componentes como tienen las oficinas de recursos humanos en el sector privado, ¿no? O sea, las oficinas de recursos humanos lo que hacen es definen políticas de personal, definen una lógica de plan de incentivos, lleva adelante una cosa que llaman, no sé si alguno lo conoce, pero tenemos estos planes de desarrollo de las personas, los PDPs, ¿no? Que son planes que hacen en que estamos obligados a poner parte de su presupuesto para capacitar en diversos cursos, ¿no? En diversas áreas, en diversos temas, a los trabajadores, a los servidores, ¿no? Entonces, recursos humanos se convierte pues en una pieza fundamental, ¿no? Y eso ustedes lo van a ver probablemente más porque hay un módulo que tiene que ver justamente con todo el tema de recursos humanos, ¿no? Servir ha hecho un esfuerzo también para ver cómo aplica esto a instituciones pequeñas, ¿no? Por supuesto, municipalidades pequeñas con menos de 20 servidores, porque toda esta estructura y estas cosas, claro, no es lo mismo si tienes, como hay, ¿no? Municipalidades chiquitas, ¿no? Yo entré al ministerio cuando estaba justo evaluando, por ejemplo, el plan de la municipalización, y un problema de la municipalización cuando se pensó que la educación primaria, la educación básica debía pasar a los municipios, es que eso no se pensó que en este país hay municipios como el de Lima Metropolitana, que es casi como un gobierno regional, casi como un tremendo
y tienes municipios chiquititos, de 4 o 5 personas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo le puedo entregar la educación básica, es decir, controlar todas las escuelas de tu ámbito a un municipio que de repente no hay ningún profesional? El alcalde es una persona que ha sido elegida y tiene una o dos personas más, un secretario, un responsable, ¿no? Entonces, eso lo vi, digamos, en 2 o 3 municipios que realmente era muy difícil. Entonces, se debió pensar una municipalización pensando en municipios de cierto tamaño, ¿no? Bueno, Servir ha hecho esto en generar un régimen especial para municipalidades con pequeñas. Ya salió, digamos, en la página de Servir están los manuales y los requisitos para una municipalidad con menos de 20 servidores, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que es muy clara es el Servir pone, digamos, un tope de 5% a las organizaciones para tener personal de confianza. Es decir, tú no puedes tener en los cargos directivos más del 5% de personal de confianza. Entonces, tú puedes seleccionar y tú puedes decir cuáles son, qué puestos son los puestos de confianza, pero no puede ser todos, ¿no? Ese porcentaje, por ejemplo, en estas municipalidades pequeñas más, porque si fuera 20 significa que no tendría a veces ningún personal de confianza, entonces le da más posibilidades en ciertas de las cosas pequeñas, ¿no? Y bueno, creo que el 7 es repetido lo que estaba ya, me parece, en el anterior, ¿no? Sí, eso lo vimos. No, avanza nomás. No, sí. ¿Quién lo ve? Sí, hemos visto, sí. No, sí, por el espaciador. Ok. Bien, vamos hablando de una de las cosas que podemos ver aquí. Estas son las cosas que están en Servir, ¿no? También, de qué es la exposición de servicios de. Como saben ustedes, como hemos visto en el tema, esa diferencia entre funcionarios, directivos, etcétera, los funcionarios son los únicos que no entran por concurso. En Servir todos deben entrar por concurso, o sea, los 3, pues, excepto los funcionarios. Los funcionarios son obviamente elegidos o son parte, digamos, de esta designación que se hace en el tema político. En el caso del presidente designa a sus ministros, a sus viceministros por resolución suprema, ¿no? O los alcaldes son elegidos popularmente, por elección popular, ¿no? Pero el resto, los directivos, los servidores civiles y servidores de servicios comunitarios, entran con ciertas condiciones. Y estas son, digamos, lo que la norma señala, ¿no? Estar en pleno ejercicio de los derechos civiles, cumplir con los requisitos mínimos del puesto, como repito, o sea, cada puesto debe tener un requisito, ¿no? Y ese es uno de los temas que yo creo que hemos visto, ¿no? La lógica de Servir es estandarizar, por eso tener familias de puestos, ¿no? Porque no puede ser, como ha pasado, ¿no? Que según, como hemos visto, son todas para elegir CAS, pero como ya no va a haber CAS, esto evitaría ese tema, ¿no? Cuando alguien acomoda el tema del CAS para que esté de acuerdo con el perfil del que yo quiero contratar a una secretaria que me la han recomendado, que es muy buena, y pero la secretaria no tiene estudios universitarios, no tiene cursos de secretaría. Yo como que tenga cursos de secretaría, ¿no? O algo así. Entonces, claro, además, de repente, como es una dirección, tiene 6.000 soles, ya. Entonces, pero ¿cómo? Este puesto solamente pide secundaria completa, etc. Entonces, ese tipo de cosas, con este tema de puestos, yo creo que se debe evitar. Entonces, como repito, hay perfiles mínimos del puesto, eso es importante. Es decir, yo puedo haber estudiado una maestría y un doctorado, ¿no? Pero si mi puesto tiene esos requisitos mínimos y yo los cumplo, yo puedo decir, pero ya, yo además de una maestría y doctorado no puedo pedir que porque yo tengo una maestría y doctorado me paguen más en ese puesto, porque ese puesto tiene una escala y tiene un costo que tiene y una carrera, digamos, cuando entre el tema de servicio. Entonces, eso es lo que de alguna manera este sistema estaría organizando, pero el tema de incorporación requeriría tener requisitos mínimos del puesto, ¿no? No tener condena por delito doloso, no estar inhabilitado administrativa judicialmente para el ejercicio de su profesión, contarnos por el staff, como saben ustedes todo lo que son, y no ser funcionarios públicos, podemos tener algún proceso administrativo y eso nos puede inhabilitar por un periodo, ¿no?
siempre, digamos, cuando termina uno ya está dispuesto, pero eso, los que hemos sido funcionarios públicos sabemos. O sea, si tú entras y tienes a un proceso administrativo y termina, digamos, con alguna sanción, eso te inhabilita para contratar o para ser contratado por el Estado o desempeñar función pública. Sí. Doctor, respecto, por ejemplo, el caso de los asesores, por ejemplo, de gabinete Sí. de asesores, Sí. veo que en una diapositiva no se encontraba según la clasificación, ¿no? Sí. En ese caso, ¿cómo sería, por ejemplo, el asesor del despacho o el asesor de gabinete de asesores? Los asesores también van a ser puestos en la lógica en la lógica de servir. O sea, no debería haber ninguna persona en un ministerio, en una entidad pública, que no tuviera un clasificador de puestos definido, ¿no? Lo que pasa, como repito, es que eso ha variado muchísimo y en unos sitios era más. Cuando yo estaba en de educación no había jefe de gabinete de asesores, en otros sitios sí hay jefe de gabinete de asesores. Si uno mira, hay ministros que tienen 5 asesores, otros que tienen 2 asesores, ¿no? Entonces, eso, digamos, es lo que esta lógica de servir debería, un poco ir estandarizando, ¿no? O sea, que no haya tantas discrepancias en el tema del Estado, ¿no? Es verdad que, sobre todo en el tema de municipalidad, por ejemplo, hay tipologías, si se ha ido trabajando también tipologías de municipalidades, ¿no? Porque a veces también hemos encontrado municipalidades pues chiquititas en que el alcalde quería ganar 10.000 soles, ¿no? Pero tú dices, es una municipalidad que no tiene tributación, ¿no? Entonces, la lógica de esta es diferenciar que una municipalidad de tantos pobladores, de tal tamaño, debería tener estas escalas y estas bandas, ¿no? Etcétera, ¿no? Eso es un poco lo que Servir está tratando de hacer, ¿no? Y por supuesto, ser peruano y otros requisitos previstos, ¿no? Hay algunos puestos, digamos, que no requieren ser peruanos. O sea, por ejemplo, como saben ustedes, soy peruano de nacimiento, digamos, se refiere, ¿no? Uno puede ser extranjero y ser alcalde, por ejemplo, digamos, haber nacido en otro país y ser alcalde, a menos si tiene un año de residencia, digamos, en algún sitio, ¿no? Que ha habido casos, por ejemplo, de eso, ¿no? Pero algunos puestos sí, digamos, sí están suscritos. O sea, bueno, ser presidente, como saben ustedes, tiene que ser peruano de nacimiento, ahí no puedes ser. Pero hay algunos otros puestos en los cuales uno puede ser extranjero, pero tiene que tener, por ejemplo, sus títulos revalidados, etc., ¿no? Y ciertas cosas. Entonces, eso también está puesto aquí, ¿no? Y en el caso de servidores de confianza, que son por un porcentaje, no entran en concurso, pero sí tienen que tener los requisitos mínimos del puesto. O sea, yo no puedo escoger no sé, pues a mi chofer para ser asesor porque, no sé, pues me da buenos consejos, ¿no? O ha sido mi nana, que cuando yo nací, pues me dio tantas cosas, ¿no? O mi abuelita, porque siempre me daba mucho, pues no puedo si no tiene perfil de puesto, ¿no? O sea, yo puedo, o sea, si soy funcionario puedo escoger esto, pero no entra en concurso. Y como repito, y Servir lo que hace es limita el número, ¿no? Cuando yo llegué a educación, por ejemplo, como repito, todos los puestos de director y director de línea se podían reemplazar. Yo decía, wow, qué bacán, o sea, tú puedes hacerlo. Pero mirando desde una lógica institucional, decía, qué terrible, ¿no? O sea, eso significa que el día que yo termine, puede venir el siguiente y puede mover a todos, ¿no? Y eso puede pasar no solamente cada 5 años en que digamos, cambia un gobierno, sino un ministro a veces dura 1 año, 2 años, 3 años. O sea, eso significa que en un periodo pueden cambiar todos los directores. Y decía, no debería ser, ¿no? O sea, está bien, yo entiendo que ciertos puestos claves no deberían cambiar. Entonces, y estamos hablando, no sé, de un sector crítico, pero eso yo creo que pasa en muchos ministerios. O sea, casi todos los puestos directores generales, todos son puestos de confianza. No debería ser así. No debería ser así. Eso es lo que Servir quiere un poco asegurar. Ahora, una cosa que pasa acá en el Perú, como ustedes sabrán, que a veces uno está en un ministerio, después pasa a otro, después pasa a otro. O sea, no se pierde completamente la experiencia, pero lo que sí sufren son los programas, ¿no? Porque, no sé, pues tú iniciaste algo y viene el siguiente y dice, no, pero eso no funciona, ¿no? Además, claro, está bien, yo entiendo que salga el ministro, viceministro, salga el jefe de una unidad. Pero si además salen todos, ¿quién mantiene un poco la continuidad, ¿no? Se ha pensado incluso en el Congreso, ¿no? Porque el Congreso puede darse el caso, o sea, que todos los congresistas sean reelegidos, no pasa, pero ¿cuál es el problema de eso? O sea, la institucionalidad se pierde, ¿no? Porque claro, cuando es todo completamente nuevos,
No puede decir todos los niveles son malos, pero tiene que haber una continuidad y eso que se da también por persona. Bueno, vamos avanzando un poco en esto de aquí. Yo les diría, y quizás un ejercicio breve con ustedes. Ok, estos son los requisitos mínimos, pero mínimos, ¿no es cierto? ¿No? Si ustedes fuesen directoras o jefes, ¿qué otros requisitos pedirían, digamos, si van a contratar o van a buscar un servidor público? ¿No? Porque ese es el tema, ¿no? Y quiero insistir en esto porque quiero que lo que hay que pensar es qué tipo de servidores públicos, a la luz de este enfoque que hemos dicho, deberíamos formar, o sea, quién deberíamos hacer. Porque esto es claro, este es como decir, este es el piso, ¿no? Pero si yo quisiera contratar a los mejores, ¿qué cosas deberíamos hacer? Entonces, para que no intervengan los mismos, lo que voy a hacer es lo siguiente. Trabajemos en parejas, piensen un minutito y escriban un par de ideas de qué cosas. A ver, si ustedes fueran, esa es la pregunta, ¿no? Le voy a dar un par de tarjetas. Porque es una persona que tiene que manejar personas y el resto. Y lo otro es una edad límite porque pienso de que desde un inicio debe empezar su carrera pública, ya sea, por ejemplo, tipo un CERUMS, ¿no? Pero un administrador debe ir pues al municipio más chiquito, como usted hablaba, y de ahí empezar a conocer el manejo del servidor público hasta que llegue a una edad de... Ya, ok, vamos a ir, ya. Uno es entonces, hay un tema de edad, hay un tema de ya. A ver, voy viendo lo que voy diciendo lo que va llegando. A ver, experiencia en el cargo, ya está. Ok. Aptitudes, que sea proactivo, analítico, que tenga empeño. Entonces están. Requisitos: ingresar por concurso público, tener experiencia 2 años mínimo, calidad de servicio y buena actitud con técnicas de atención al usuario. Entonces, nuevamente, una experiencia y calidad de servicio. Experiencia de 5 años, alguien podría, 5 años. Experiencia de 2 años en el sector público o privado. Mira, alguien está diciendo que también tenga ese acuerdo, dependiendo de hacer cosas. Test psicológico para determinar servicio de vocación al público. Capacitación en gestión pública de forma obligatoria. ¿Ya? Vocación de servicio, buen trato, que asuma y resuelva situaciones difíciles, que sea responsable, experiencia en el puesto, que tenga estudios de gestión pública, experiencia en la administración pública, ser un profesional del área, ¿ya? Saber o conocer del tema o el área, que tenga principios y valores, que tenga ganas de superación y mejora de lo que realiza. Un examen psicológico, bueno, eso sobre todo para ver la vocación, la edad límite, lo que mencionabas. ¿Alguien más que falta por ahí? Ya, a ver, veamos un poco. ¿Hay algo más? ¿Sí? Esto no es examen, por si acaso. Fomentar un buen clima laboral entre todos los servidores públicos y valores. Ya, a ver. 2 temas. Primero, el tema de la experiencia. Es cierto, ¿no? Una de las cosas que, si ustedes van a postular, etcétera, una de las cosas que se va a pedir siempre, pero esto público-privado, es el tema que uno tenga experiencia, ¿no? Ahora, pregunta, ¿más experiencia, menos experiencia? Eso puede depender mucho del nivel en que esté, ¿no? O sea, si va a ser un trabajo más sencillo, de repente no se necesita tanta experiencia, y algunas cosas sí requieren probablemente más experiencia y tienen más responsabilidad, ¿no? Yo diría que, digamos, el tema de edad, por ejemplo, es un tema que algún abogado te puede decir que es discriminación si uno pone límite de edad, ¿no? Es cierto, digamos, que si yo voy a concursar a una carrera pública y tengo 55 o 58 años, mi techo es muy poco, ¿no? En algunos sitios, por ejemplo, educación está tratando de acortar los años para poder acceder a la carrera, ¿no? Pero en muchos sitios uno no puede dar un salto, ¿no? Ahora, o sea, mi idea es que, digamos, no debería haber discriminación por edad, ¿no? Ahora, eso no significa que
que yo digo hay que contratar personas mayores, ¿no? Sí, No a ver, era no era tanto eso. No era tanto discriminando la edad, eso lo hice muy rápido. Lo que sucede es que en Francia los presidentes pues son servidores públicos, han sido servidores públicos. Y pues ahí, por ejemplo, el sector salud tiene una especie de servicio urbano marginal, ¿no? Ya, pero entonces yo imagino, allá también, pues los administradores, contadores, los que están más preparados, tienen que iniciar su servicio también, por ejemplo, en vez de irse a una posta, se va pues a un municipio chiquito, ¿no? Y empieza pues desde ahí su carrera profesional, ¿no? Conociendo el sistema del Estado, avanzando gradualmente, ¿no? Y llega un momento en el que puede optar pues por cargos más jerárquicos, ¿no? Pero eso sí, conociendo desde abajo las bases del sistema. Porque es otra cosa pues llegar por a dedo, ¿no? O de repente tú estás preparado en aulas académicas, llegas como jefe, tienes las capacidades, punto, pero desconoces cómo se trabaja. Por ejemplo, en el sector de educación, tú no has sido profesor, desconoces, nunca has trabajado dentro, por ejemplo, de la selva, en las profundidades, ¿no? Imagino yo de que los que están arriba desconocen ese sistema, ¿no? No lo ven, no palpan, no conocen, ¿no? Ya sea ahí, ya sea en la educación, ya sea en los otros, ¿no? Ya, perfecto, entiendo. Entonces, creo que una cosa muy importante es este conocimiento que uno puede tener de tu ámbito de acción. O sea, no solamente el conocimiento de tu profesión que tú requieres ser abogado, etcétera, sino si has tenido conocimiento del sector donde estás trabajando. Eso es muy valorado, ¿no? O sea, lo que tú dices es verdad, ¿no? Si yo trabajaba en el sector de educación, si me dijeran, contrata a alguien para un puesto que tenga que ver con el tema de maestros, y digo, si esta persona no ha pasado por la escuela pública, si no conoce la escuela pública, yo no lo contrataría, ¿no? O sea, porque incluso, digamos, ok, ya, si trabajaba en el sector privado, en la escuela privada, de repente habría que ver qué escuela, pero aquel que no conoce la escuela pública es muy difícil que pueda proponer cosas importantes para la escuela pública, ¿no? Y se ha pasado por varios puestos en varios niveles del sistema, y digo, esta es una persona bacán para trabajar en un ministerio, porque nos va a decir exactamente qué hay que hacer, cómo funciona, etc., ¿no? Perfecto, eso es. Algo que ustedes han puesto también es el tema de valores, ¿no? Y eso de verdad es parte, digamos, de un perfil general, pero sí es cierto que una de las cosas que creo que uno debería valorar mucho cuando hace entrevistas o analiza, etcétera, es qué personas podemos ver aquí, ¿no? Yo tengo una lista aquí de cosas que he anotado que yo valoraría mucho, digamos, en esto. Por ejemplo, una de las cosas que hablan los teóricos de la gerencia social es que es la capacidad de sentir urgencia. Yo creo que hay una persona que trabaja en el sector público tiene que tener mucho el sentido de que las cosas no se pueden ir dejando para detrás, sino que hay que responder de manera eficaz e inmediata, ¿no? Es decir, si yo no hago ciertas cosas, va a haber niños que van a seguir muriendo, van a estar sin educación, etc., ¿no? Y eso se sabe cuando se sabe cómo la persona actúa en situaciones de emergencia, ¿no? O sea, en el sector público hay muchas emergencias, ¿no? Entonces hay, no sé, esto, ¿no? De niños que han sido violentados, etc. Tú notas cuando hay alguien en el equipo que es capaz de realmente, si hay que ir, hay que amanecerse, hay que hacer, esa persona realmente es una persona que debería ser valorada, ¿no? Otra cosa que sí lo puso alguien aquí, ¿no? Es esta capacidad para resolver problemas, ¿no? A mí me ha pasado mucho, por ejemplo, yo trabajé con muchas personas en asesoría legal cuando estaba viceministro para contratar a ese abogado. Entonces yo decía, hay una diferencia muy grande entre un abogado que te dice cuál es la norma, porque claro, yo no soy abogado, ¿no? Necesito un abogado que esté y me asesore, ¿no? Pero hay abogados que te dicen la norma, señor viceministro dice A, B, C, D, E, ¿no? Pero yo digo, yo no necesito que esté bien la norma, porque para la norma yo busco Google o busco las normas legales, ¿no? Lo que me diga, quiero que me diga es qué tengo que hacer, ¿no? O sea, qué opciones tengo, o sea, debo ir por aquí y debo ir por aquí. Si voy por acá, ¿cuáles son los riesgos, ¿no? O sea, estoy violentando algo, estoy violando algo, etcétera. Y si voy por acá, ¿cuáles son los riesgos? Porque obviamente mucho en el sector público es una cuestión de interpretación, ¿no? Ustedes saben que la principal diferencia entre una persona en el sector público y el sector privado es que en el sector público uno tiene que hacer lo que la norma te señala. En el sector público, en el sector privado tú puedes hacer cualquier cosa excepto lo que la ley te prohíbe. Pero en el sector público no, en el sector público tú tienes ciertos parámetros, ¿no? Yo puedo decir,
yo debería entregarles alimentos a estos niños. No, pero a ver, tienes un marco legal para hacerlo. Yo tengo alimentos acá, pero puedo entregar a esos niños en esos sitios, etcétera. A veces no se puede, ¿no? Pero como sabemos muy bien, las normas, hay normas y normas. Entonces, un buen abogado lo que te va a decir es, mire señor viceministro, acá, si somos literales, usted no puede hacer esta cosa. Pero si nos atenemos a este punto aquí y lo escribimos de tal manera, usted podría hacer esta cosa. Pero ahí está el riesgo. ¿Usted está dispuesto a asumirlo? Sí, no, y esa es la decisión finalmente aquí, ¿no? Entonces, una de las cosas que es muy importante en el sector público, si ustedes quieren desarrollarse como una persona que quiere dar valor agregado y quiere ser una persona eficiente, es ser capaz de encontrar esa forma de resolver problemas, ¿no? Sí. Una de las cosas que yo a veces también, yo he tenido a veces jefes, cuando he sido viceministro, que venían cada rato a decirme, hay este problema, etc. Bueno, pero tú eres director, ¿no? O eres directora, ¿no? Ok, me estás viendo con este problema. ¿Cuál es la solución que me traes? O cuáles son las alternativas. Ya, entonces, señor viceministro, se puede hacer esto, se puede hacer esto, se puede hacer esto. Perfecto. Ya, entonces, a ver, analicemos juntos, digamos, vamos por esta cosa aquí, ¿no? Y asumamos juntos el riesgo de lo que significa hacer o no hacer algo, ¿no? Pero si una persona viene solamente a tratar los problemas, pero no te trae la propuesta de solución, esa, para mí, no es una persona útil en el sector público. Porque problemas hay todos los días y de todos los tamaños, ¿no? Entonces, cuando a mí venía alguien así con, estoy súper, ya, ok, ¿qué necesitas? ¿Cuál es tu problema y cuál es la solución que planteas? Cuando no venía con una solución, decía, bueno, ok, está bien, es mi director, pero no me resuelve. O sea, yo necesito que me resuelva los temas. Yo te voy a apoyar, yo te voy a dar el sustento, el apoyo, pero necesito que me traiga solución. Entonces, esas son las cosas que yo creo que es muy evaluado, muy importante. La otra cosa que yo valoro mucho del sector público son las personas que te dicen las cosas con honestidad. Y eso ya parte de los valores, ¿no? Porque muchos piensan que lo mejor para el jefe es decirle lo que el jefe quiere, ¿no? Quiere escuchar. Entonces, sí, no se preocupe, lo que usted dice está muy bien, ¿no? Y después, claro, hay una crisis tremenda, pero ¿por qué nadie me dijo nada? No, es que teníamos temor de decir. Ese tema que está tocando y enfocando en este momento es el tema de iniciativa. En 2010, por ejemplo, cuando hubo ese problema del aislamiento de los turistas que estuvieron en Machu Picchu, eran 3.800 turistas, 3 días el gobierno regional no movía un dedo. 3 días, estaba aislado Machu Picchu. Había un problema de alimentación con los turistas, claro, y todo, ya habían muerto. Sin embargo, hemos tenido que movilizarnos con el ministro, hacer que el ministro se quede una semana en Machu Picchu, sacar hasta el último turista y hacer una operación transportada. Porque la gente justo no tuvo capacidad de respuesta. Hemos tenido que viajar un equipo de Lima para solucionar ese problema. Que eso lo podían haber hecho ellos, sencillamente. ¿Ya? Y entonces nos hemos dado cuenta del tema de iniciativa. Ese tema de iniciativa, ¿no? O sea, por eso el tema de iniciativa es eso, porque forma parte de una actitud en que uno busca solucionar, busca dentro del marco que nos da ser servidores públicos. Entonces, y por último, hay algunos que han mencionado este tema de... Profesor, una pregunta. Sí. Por ejemplo, todo esto del servicio civil también lo van a incorporar a los congresistas. Sería bueno. Los congresistas, ahí, como saben ustedes, son cargos de elección popular, ¿no? Y no hay, digamos, por un tema de democracia, o sea, no hay nada que pueda decir que tú puedes, o sea, que tienes que tener educación, formación, etcétera, para ser Deberían. Pero deberían. O sea, lo que sí es muy claro en el tema de cualquier cargo de elección popular es que no puede haber un límite en tema de educación y formación. O sea, no puede decir el presidente o los congresistas tienen que tener maestrías y doctorados para que no sea elegido, porque también es cierto que con maestrías y doctorados puede ser un tremendo ineficiente ratero. Pero lo que sí se pide, por eso han visto ustedes casos tan terribles, es que es un tema de probidad, ¿no? O sea, hay algunos congresistas que han sido llevados por lo menos a la comisión de fiscalización cuando dijeron, yo tengo una maestría, y después esa maestría era, no sé, era falsa, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que no se debe permitir y debemos seguir haciendo. Es decir, como digo, puede ser una persona estupenda, alguien que tiene doctorado en maestría y una persona que solo tiene primaria, porque eso no define la calidad de las personas, ¿no? Es cierto, esa persona que tiene primaria obviamente necesitará apoyo, asesor, etcétera, para
opinar, pero el tener maestrías no te convierte en un buen congresista, etc. Ahora, el presidente es otra cosa, porque también, claro, obviamente necesita cierta formación básica, pero lo que voy es que ese tema de académico, etcétera, no define, pero obviamente hay estas cuestiones más de valor moral que sí deben hacerse, sobre todo por este tema de la transparencia. Por eso, cada vez más, para ser elegido, tú tienes que poner tu hoja de vida, tienes que poner qué has hecho, qué has estudiado, si tienes un proceso pendiente, una sanción, etc. ¿Y qué se necesita para que ellos también tengan bien su hoja de vida, honorabilidad? Bueno, ahí se ha dicho que, ¿quién contempla eso? Que es un tema de los partidos. O sea, al final, como este es un tema de los partidos, y los partidos son los que seleccionan, la debilidad de los partidos hace que a veces los partidos pues, no miren, ni filtren, ni separen a aquellos que no tienen este perfil mínimo, ¿no? Pero bueno, eso es un tema. Yo creo que también, si tanto cambian para la ley servir para todos, sea sector público o privado, también debe ser para los congresistas, porque siempre se ve que los congresistas vienen a la hora que se da la gana, duermen, no hacen proyectos, solamente lo único que se dedican es a irse de viaje, a que les paguen en los viajes, y eso qué, y a los pobres nada. O ponerse a las leyes. Totalmente, Sí. yo creo que también debe haber O los proyectos, a los perfiles, perdón. ¿no? Pues si no lo hacen, pues una multa. Y que esa multa pues vaya para los que son centros poblados pequeños, para que sean ayudados a todas las personas, o los niños, ancianos, Sí. que se merecen. Bueno, por eso una de las cosas de reforma, pero esto ya no es el ley, sino una de las reformas que están planteando es este tema de renovación por mitades o por tercios en otros países, que permite un control ciudadano que dice, bueno, ya estos congresistas que tienen estos problemas, etcétera, pues no pasarían, digamos, una valla siguiente si es que la renovación es cada cierto tiempo, ¿no? Pero bueno, eso son parte, como digo, al final tiene que ver con los propios mecanismos, como repito, los partidos para seleccionar a Pero sus es un equipos, proyecto, ¿no? por lo menos para ellos. Sí. A veces se les Pero todo. definitivamente, claro, el tema es que al final un congresista, No lo cumplen. digamos, si no es reelegido, o sea, si es así, debería no ser reelegido. Lo que pasa es que a veces sí, incluso reelegido, a pesar de eso aquí, ¿no? Pero eso ya es un tema político, más de los ciudadanos. Pero aquí. por ahí un detalle. La señora, su propuesta está interesante, pero el asunto es de que, está bien, yo soy congresista, pero mi equipo de gestión tiene que estar pues inmaculado ahí, metido dentro de lo que es servir, que eso se puede insertar. Sí, Entonces, eso pueden es echar la ley, verdad. A uno piensa, por eso, que había hay un tema del Tribunal Constitucional que justamente, porque se había eximido a SUNAT, a la parte del Congreso de este tema de servir, y el Tribunal Constitucional dijo que no. O sea, que eso también son parte de la ley de servir porque deben servir a la lógica, ¿no? Porque es parte del servicio. Entonces eso yo creo que da la razón en el tema que tú señalas. Y para cerrar este tema, ¿no? O sea, El último. En resumen, cambio de constitución. Entonces, No, para eso no los se partidos también. para esto no se necesita. Para que los partidos Para esto se no se necesita cambio de constitución. Es un tema, bueno, esperemos que se pueda emplear. Sí, y bueno, voy terminando porque nos quedan 10 minutos. El último conjunto de cosas que yo creo que tienen que ver con este tema del perfil del servidor público es el tema de lo que llaman uno de inteligencia emocional, ¿no? Creo que una de las grandes cosas que todos hemos vivido, hemos visto, es que a veces es cómo escogemos personas que tengan esa capacidad de resolver conflictos, convivir con otros, ¿no? Pero no solamente el sector público y el sector privado, ¿no? O sea, en todos sitios te encuentras a veces grupos que son altamente tóxicos en la vida, ¿no? Y me ha pasado a mí que a veces tú tienes un profesional que es muy bueno, que es muy competente, que tiene todos los cartones, etcétera, pero es una desgracia para relacionarse con el tema, que no puede trabajar con otros, que no puede es trabajar un con talibán, otros, ¿no? Entonces, una de las cosas que cada vez más se ve es que, más en el sector privado, pero en el sector público también debería ser así, que el tema de las capacidades y la inteligencia emocional es una cosa muy valorada, ¿no? Y de ustedes, pero no solamente para los servidores públicos, sino incluso para los jefes, ¿no? Yo he tenido jefes, yo mismo jefes para arriba, también jefes que he contratado que decían, mira, tú eres muy bueno, pero no tienes capacidad de trato, o sea, gritas a la gente, etc. Y eso a mí me valía. Yo siempre le decía a mis jefes en el ministerio, decía, miren, yo no creo que haya un tipo ideal de jefe, ni en persona, ¿no?
lo que hay parámetros, ¿no? O sea, hay gente que es muy suavecita, buena gente, etc. Y hay personas que son un poco duras. Pero dentro de esos parámetros hay ciertas cosas que son inaceptables, ¿no? O sea, es inaceptable gritar a las personas, porque nadie debe gritar a nadie. Y yo decía, menos digamos cuando estuve en el Ministerio de la Mujer, porque dice, en ese ministerio que se entiende el tema acá, y se está gritando a la gente, ¿no? Nadie debe gritar ni humillar a nadie, ¿no? O sea, esas son cosas que no se puede hacer. Tampoco puedo tener un jefe que se deje gritar o que se deje manejar por la gente, porque eso también es, ¿no? O sea, el jefe tiene que manejar a su gente, ¿no? Si tú no puedes poner disciplina, disciplina, orden o encaminar o motivar a tu grupo, entonces tampoco sirve, ¿no? Entonces, todo es una cuestión de parámetros. Yo decía, yo he tenido jefes que eran bien suaves, que nunca hacían, que eran muy gentiles, que todo el mundo los quería amar, y hay gente que tenía fama de duro, etc. Yo no digo, ninguno de los dos es mejor, siempre y cuando cumpla sus metas y de alguna manera sepan manejar las cosas, sepan manejar los conflictos, etc. ¿no? Entonces, eso es lo que hay que pedir, pero cada vez más, así como se piden los jefes, también necesitan servidores públicos. Yo creo que uno sabe eso y sabe así, ¿saben? Porque muchas de estas cosas se van pasando. A veces tú dices, ahora hay más referencia, entras a internet, entras a las redes sociales. O sea, antes nuestra vida y nuestra acción cada vez se difunde más. Entonces es muy difícil ocultar esas cosas. Cuando alguien ha salido mal, ha sido peleado, ha salido. Queda una trayectoria tuya. Entonces, ese tema es algo que debe estar en las escuelas, que también es algo que yo creo, si queremos ser funcionarios públicos, seguir una carrera, deberíamos también desarrollar todo el tema de nuestra inteligencia emocional, nuestra capacidad para vivir con otros, ¿no? Profesor, Sí. hablando de inteligencia emocional y de redes sociales, por ejemplo, hoy día he visto así que a veces los memeos que ponen, por ejemplo, ha venido Nadine Heredia bueno, no sé, de Ginebra, ¿no? Y dice que va a su esposo y le regala un ramo de flores, ¿no? Y sin embargo le dicen que es un pisado. ¿Y por qué cuando Obama le amarra el calzado a la esposa le dicen es un caballero? ¿Por qué el peruano es así? ¿Por qué los peruanos somos así, profesor? A ver, ¿cómo usted ve eso, la clase emocional del pueblo peruano? Es que le falta inteligencia emocional. A los peruanos, ¿no? No, a él, no, No, a los peruanos. Usted que está hablando de caballerosidad del Ministerio de la Mujer y todo eso. Hay un tema, ¿Por qué la mayoría de los peruanos somos así? Hay un tema que tiene que ver con el tema, yo creo, del sexismo y de la forma como funciona este tema. El machismo es muy fuerte todavía y eso se traslada también un poco al ámbito laboral, ¿no? Entonces, yo por eso, digamos, una cosa que se ha promovido en un sitio, y no sé si entran todas las cosas, no para todos los puestos, pero por ejemplo nosotros en el Ministerio de la Mujer propugnamos que para ciertos puestos, cuando hubo una discusión, dijera que uno de los impedimentos para ciertos puestos era no tener proceso abierto de alimentos, ¿no? Es decir, hay ciertas cosas, ciertos funcionarios que, digo, o sea, ok, no tener un juicio, no tener un juicio en el Estado, un juicio penal, etc. Pero también, digo, ¿cómo puedo yo contratar a alguien en el Ministerio de la Mujer si que tiene un proceso abierto que no le pasa dinero a sus hijos? Justamente ¿no? había un problema ahorita con la policía, toditos los que tenían problemas se han dado de baja. Bueno, termino con lo último, esto ya solamente para pasar. Entonces, ¿qué sería para los congresistas? También debería ser. El otro, la evaluación de desempeño, que ya lo hemos conversado de alguna manera. No mantienen abusivos. La evaluación es una de las piezas claves de aquí, y como digo, hay experiencia en otros países de cómo impulsar evaluaciones que estén basadas, como dice acá, fundamentalmente con el puesto en función de las metas medibles, ¿no? Yo, por ejemplo, antes de trabajar, yo trabajaba en la Cooperación Internacional, trabajaba en USAID, que es una agencia del gobierno de Estados Unidos, aquí en Perú, y nosotros, como parte, yo era de una manera funcionaria y teníamos nosotros metas cada año, pero ¿cuál era el tema? Uno mismo tenía que escribir sus propias metas y después ver criterios para ver cómo se evaluaban, y mi jefe las aprobaba. Pero era interesante porque mis metas estaban ligadas a las metas que tenía mi jefe. Entonces la pregunta era, ¿qué tengo que hacer yo para apoyar a mi jefe a cumplir sus metas? Entonces
Por ejemplo, había, no sé, unas metas de un proyecto, etc. Bueno, ¿cuáles eran las metas del jefe y cómo contribuía yo desde mi puesto a hacer aquello? Y una vez al año nos reunía con él y decía, a ver, ¿cómo has avanzado? 1, 2, 3, 4, 5. Parte comenzaba con la autoevaluación. Después la jefe miraba, había unas cosas objetivas y ponía calificación. Y en USAID, por ejemplo, había casi todo tiempo, digamos, uno podía ascender, si cumplía esas cosas, podía ascender, te daban un plus adicional y lo subía como un escalón, ¿no? Hasta que llegaba a un límite, después de ese límite ya llegabas ahí y ya no podías ascender más, ¿no? Bueno, ya hasta ahí llegaba tu techo, ¿no? Pero lo digo, hay otros países que tienen sistemas acá en el cual la evaluación de desempeño, como repito, no tiene que ser necesariamente una cuestión en que te miran y dicen no me gusta tu cara o no me has ayudado y chao, ¿no? O no sientes, ¿no? Hay mecanismos, pero que repito, tienen que estar ligadas más a metas medibles, a cosas que se pueden verificar y cosas que son acordadas entre el servidor público y su jefe. Dice, a ver, este año, ¿qué tenemos este año? Este año vamos a expandir, digamos, beca 18 ya. O sea, ¿qué hace mi puesto para que el tema de beca 18, por ejemplo, mejore este año? ¿Qué hago yo? Yo reviso expedientes, yo promuevo, vamos a crear una nueva beca. Eso es lo que yo tengo que poner en mis objetivos anuales y en función de eso yo ser evaluado. Puede ser una cosa tangible, ¿no? Es buen trabajador, pues eso, ya sí, no, tiene que ser cosas tangibles. Entonces, hay mecanismos y Servir, como digo, esto lo siento de una manera general, está ya empeñado en definir maneras de hacer evaluación de desempeño. Y por último, 2 cosas más para cerrar. La Servir también pone cosas muy interesantes entre los derechos de los servidores. No, todavía, pásalo nomás. La compensación de caso nacional, 8 horas de trabajo, de caso obligatorio, tiempo refrigerio, permisos y licencias, seguros. A veces me da pena, hay trabajadores del Estado que van a trabajar polvitos ahí y no tienen ningún seguro de salud. Si les pasa algo, ¿quién responde por ellos? El Estado no les paga, ¿no? Ejercer docencia, uno puede trabajar en el sector público y sin embargo usted puede tener horas de docencia en una universidad, etcétera, y es reconocido eso como doble, no es reconocido como doble percepción, ¿no? Acá ya termino con esto, porque yo sé el tiempo, pero una de las cosas que a mí me parece más terrible en el sector público, y espero que ustedes si lleguen a ser ministro, viceministro, presidente, lo que sea, es este tema del tiempo, ¿no? Yo creo que una de las cosas que a veces distingue mucho al trabajo formal y el trabajo del sector público es la cantidad de horas por ese tema ineficiente que pasamos, ¿no? Había, y eso es lo que está en ese cuadrito, un ministro de este gobierno que ha dicho que les ha dicho a sus trabajadores que no se vayan, que se vayan a su hora, a su casa, ¿no? Yo he vivido en 2 ministerios en los cuales si la gente se iba a las 6, la gente lo miraba feo, y si te ibas a las 8 era normal, y la gente que se va hasta las 10 de la noche, ¿no? Entonces yo digo, una de las cosas que es parte de lo que tenemos que avanzar en el sector público es que tengamos este equilibrio entre familia y trabajo, ¿no? Y que más horas no significa más productividad, sino todo lo contrario. Si no has hecho tu trabajo en las horas es porque eres ineficiente, o también puede ser porque hay tanto trabajo que esa unidad de dependencia necesita más gente para hacer ese trabajo, porque de repente son demasiados expedientes o lo que sea, ¿no? Y es algo que los jefes deben saber. Y la otra cosa que me parece terrible en esto es el tema de vacaciones, ¿no? Yo, en el tiempo que he sido viceministro, he podido tomar vacaciones de 2 días, 3 días. Había directores míos que se tomaban una semana y la ministra le decía, pero ¿por qué se va tanto tiempo? Y yo decía siempre, si el presidente de los Estados Unidos puede irse 15 días de vacaciones a seguir el maletín para la bomba nuclear, pero nada más, ¿qué hace que un pichiruchi funcionario de un país como el nuestro no pueda tomarse sus 15 días o un mes si puede? O sea, ¿qué cosa hace que la gente sea tan indispensable que no pueda tomarse sus vacaciones como debe ser, ¿no? Eso es todas las cosas que yo creo que en el sector público a veces está poco valorado, y son los jefes los primeros. Yo, cuando he sido viceministro, yo a decir, ya, tienes vacaciones acumuladas, te vas de vacaciones. No, pero deja a alguien su responsabilidad, pero te vas de vacaciones porque lo mereces tú y lo mereces tus hijos y tu familia. Ándate con tu familia, o si no, haz lo que quieras, pero dicta todas tus vacaciones. Sí. Sí, pero lo que pasa es que a veces, mira, hay jueces, bueno, yo soy un juez, ¿no? Pero yo siempre he cumplido con mis cabalidades, ¿no? Ya. Pero hay jueces que son, por ejemplo, que trabajo con una juez titular, que de verdad,
todas la queremos que se vaya donde regresó mejor, ¿no? Es una persona muy prepotente, ella siempre dice no, que no exige a sus trabajadores, pero al día siguiente te pone mala cara, porque te fuiste temprano, o sea, debes quedarte una hora más o menos, ¿no? Claro. Y entonces, justamente yo, como hice, ¿no? La doctora, yo sé que ahorita parece va a decir algo, ¿no? Y siempre yo se lo digo a la doctora como es, ¿no? Yo soy muy respetuosa a todo, pero a veces como que ella me dice, no, Pati, tienes que calmar, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo digo, doctora, no puedo hacer esta resolución? ¿Por qué? Porque ya, pues ya son las 5 ya. Y si al día siguiente viene ese litigante y no se le proveyó su escrito, te pone mala cara y te pasa menos. O sea, ni siquiera ni respeta tampoco, porque el personal que han cumplido y acumulado su puesto para las vacaciones tampoco no te quiere dar permiso. No, va a ser otro mes que yo quiera. Ah, no. Si usted no me da el permiso como autorización, como jefe inmediata, entonces ¿dónde me tengo que ir? Al presidente de la corte y al jefe personal. Y se molesta todavía, peor, porque has tasado sobre ella, ¿no? Y ¿qué hace? Te pongo a disposición de se está mal, pues también creo, ¿no? Por eso digo, y debe haber otro mes, porque mira, los trabajadores secretarios, especialistas, trabajamos más de las 48 horas, nos quedamos hasta las 9 de la noche, hasta venimos todos a trabajar. ¿Y qué pasa? De que, ¿cómo se llama? Justamente, aunque sea un mes más, deben darnos. Nosotros tenemos solamente febrero, nada más, único febrero de todos los años. Debe darse otro mes intercalado, ¿no? A medio año para compensar y también descansar, porque también todos estamos saturados, ¿no? Por eso, esa es una de las cosas que Servir lo pone como tal, ¿no? Ahora, esto es parte de una cultura organizacional del Estado que yo creo que tiene que cambiar. Y parte, como dicen ustedes, parte de arriba, ¿no? ¿Por qué mucha gente, yo he visto, digamos, que se quedaba hasta las 10 de la noche, 11 de la noche en el ministerio donde estaba? Porque había requerimientos de Palacio que llegaban a las 10 de la noche. Entonces, claro, si te llegan pedidos a las 10 de la noche para preparar un consejo de ministros, etc., es porque alguien está pidiendo esa hora. Y digo, ¿qué cosa es tan importante que no pueda esperar al día siguiente? O sea, entonces, porque claro, o lo piden a las 2 de la tarde para que se prepare hasta las 5 o 6, o te lo piden para el día siguiente, ¿no? Pero ¿por qué te piden de 10 de la noche para que te lo mandes ahí? Significa que alguien se tiene que amanecer y madrugar. Entonces yo digo, claro, si hay un huaico, un terremoto y hay que hacer, bueno, todos vamos y estamos ahí las horas que sea. Pero esto no es ni huaico ni terremoto, es lo regular de cada día. Entonces alguien está haciendo mal su trabajo y está mandando a otros niveles para que haga. Entonces son cosas de los deberes que yo creo que lo pensemos. Y a veces el problema es eso, ¿no? O sea, todos hemos sido en un momento dado subordinados, nos han tratado mal, y cuando somos jefes, a veces nos damos cuenta, nosotros somos los que maltratamos a la otra persona. Y eso es lo que ese ciclo tenemos que romper. Y por último, el tema de los deberes, hay varios también que están puestos en la ley Servir. Yo insistiría una cosa muy importante, o dos solamente importantes, ¿no? Creo que una de las cosas que también es otra falla de la cultura del sector público es ese poco cuidado por los bienes del Estado, ¿no? Como son del Estado, desperdicios, se gastan, ¿no? O sea, uno de los deberes fundamentales del Estado es salvaguardar los intereses del Estado y el buen uso de los recursos públicos, porque no es que sean de nadie, o sea, los recursos del Estado son recursos de todos, ¿no? Y el otro tema, este tema del secreto de la reserva, ¿no? Creo que una de las cosas es, a veces nosotros tenemos información clasificada, cosas que no ven, o sea, esas cosas no pueden salir. ¿Por qué todas estas cosas se ventilan en los medios públicos, en los canales, todas las cosas? Es porque hay alguien que está sacando eso, que es un decreto judicial, una información, etcétera, que se filtra, ¿no? Pagado, no pagado, con interés, etcétera, no sé, a veces sí. Pero uno de los principales deberes del funcionario público es decir, si yo estoy informando con información, tengo una responsabilidad de guardar secretos de las cosas. Es más, mientras más alto es tu puesto, tú no puedes hacerlo, o sea, tienes un impedimento incluso legal, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, yo soy viceministro, yo no puedo trabajar durante un año para el Estado después de que termino. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, tu derecho a trabajo, no, lo que pasa es que se puede entender que he sido, digamos, yo podría haber preparado mi camino para que después me contrate otra
otra empresa, una cosa. Yo puedo haber preparado una licitación que yo termino el semestre y salgo y postulo para ese puesto. Entonces, hay candados en las normas para evitar ese tipo de intereses, pero el principio general, como repito, es que uno tiene que cuidar los bienes del Estado, guardar el secreto, reservar la información calificada, porque eso es algo de las responsabilidades que tiene. A ver, dos intervenciones para concluir. Todo el tiempo que yo trabajaba para el Estado, ¿ya? Siempre nos han metido en la cabeza, cumple con tus deberes, con tus obligaciones y emociones. Pero donde se han obviado, en prepararnos a nosotros, ese es nuestro derecho. Por eso que los derechos son conculcados. Ese, por ejemplo, usted ha puesto ahí, no hay nadita de esa parte. No, porque ahí es cuando, por ejemplo, los departamentos o las gerencias de recursos humanos mandan a las personas, a los castigadores, ya mandan, prácticamente se utilizan estos dos entes, en vez de, como lo dice la ley, para preparar, capacitar, motivar, todo eso, no, mandan a la gente exclusivamente para satanizar, para castigar a sus propios compañeros de trabajo, empeorar las cosas. Entonces se tiene que seleccionar correctamente el recurso humano, ya indistintamente, pero para eso. Porque yo a mi hermano no lo voy a satanizar, yo lo tengo que ayudar para que sea un buen empleado. No lo voy a psicotear, porque lo debería psicotear. Eso es verdad. Yo creo que una de las cosas graves que a veces uno pasa por el Estado se da cuenta que a veces el Estado no te defiende, ¿no? A veces es más, es uno de los derechos que uno tiene, que uno tenga la posibilidad de pedir el apoyo para la defensa judicial en cosas que haya hecho la responsabilidad. Es más, la norma es muy precisa, dice que te va a defender y si, digamos, sale y tienes que reculpar, tú tienes que volver las cosas, etc., pero el Estado te debe defender si es algo en relación a tu función, ¿no? Claro. Pero muchas de esas cosas no se cumplen, al final te dejan solos, la Contraloría en el papel, y estás 10 años que tienes que responder algo que a veces después no fue culpa tuya, fue alguien que tuviste que hacer porque te pidieron, bueno, por eso esas son las cosas un poco a veces no gratas del servicio público. Pero bueno, esas cosas están ahí para que lo puedan ver. Yo voy a lo último nomás, voy a pasar a la última. Yo insisto y termino con esto. Yo creo firmemente que el servicio público es una de las funciones más importantes que tenemos en nuestro país. Los países, muchos han hecho por el hecho que han tenido servidores públicos comprometidos de calidad, un cuadro de servicios profesionales, ¿no? Esta es una frase de un presidente de Chile que señala eso: lucharé porque se refiere que el mismo concepto que hizo grande a nuestro país, a la vida pública se va a servir y no a buscar honores ni mucho menos beneficios. Nosotros no tenemos muchos ejemplos, pero yo, digamos, mirando la historia, hay solo un presidente, digamos, que conozco en Chile que cuando salió tan pobre que no tenía casa y sus amigos hicieron una colecta para alquilar un sitio para que pudiera estar, ¿no? No es la percepción que tiene a veces la gente de servidor público, ¿no? O sea, hay un tema de un estigma que hay, ¿no? O sea, cuando dice servidor público, piensa, digamos, en que es uno corrupto, que entra al Estado para enriquecerse, y que está... Yo creo que hay que luchar abiertamente eso. Y una de las cosas que siempre digo, ¿no? Cuando he trabajado en el sector público, es cierto, ¿no? Es cierto que hay maestros que son malos maestros y que no enseñan bien a sus chicos, y digamos, hay hasta unos extremos de maestros abusadores que han visto casos, ¿no? Pero ¿cuántos son esos del resto, ¿no? Yo estoy absolutamente convencido que son una minoría muy pequeña, solamente que las buenas noticias nunca salen en los medios. Lo que salen son los casos de los maestros violadores, los policías coimeros, los jueces corruptos, ¿no? Pero detrás de eso hay cientos o miles de servidores públicos que todos los días hacen su trabajo, que hacen lo mejor posible, ¿no? Y que a veces se equivocan, no hacen la cosa bien, pero que están ahí y que siguen haciendo porque quieren hacerlo, porque tienen su familia y insisten, no se van del servicio público. Y algunos incluso que lo hacen, como hemos dicho, poniendo de su plata. Yo trabajaba en la historia de la mujer y a veces decían, no, llegó una señora a las 12 de la noche y no teníamos que verla, no había ningún lugar donde meterla, así que nosotros hicimos una chanchita entre todos las psicólogas, los abogados que estamos ahí, y le pagamos
el hotel que queda cerca para que se quede a dormir porque no encontramos dónde se quedaron, ¿no? De su plata, lo hicieron. Yo digo, eso es un poco, no debería ser así, pero digamos, mucho de esa vocación hay en el sector público, ¿no? Entonces, creo que parte de esta ley Servir, y lo que yo he visto, digamos, es también revalorar el tema de servidor público. O sea, que no es una cuestión fácil, que no se entra al servicio público para ser millonario, ¿no? Y que muchos lo hacen realmente por una vocación de servicio particular, ¿no? Por eso termino. En el campo de educación hay una frase muy famosa que es la última de José Sono de Encinas, que fue un educador puneño, ¿no? Que llegó a ser ministro de Educación, y él decía en su obra: el más alto cargo que un ciudadano puede desempeñar en una democracia es el de nuestra escuela. Y al final nuestra escuela es también un servidor público, ¿no? Eso es más importante que cualquier otra cosa. Entonces, yo creo que tenemos que ir con esa lógica, es decir, si no revitalizamos, si no creemos que ser servidor público es algo que vale la pena, que es una vocación, que hay que ser profesional, que hay que tener esa hoja, digamos, no vale la pena insistir en eso. Pero yo sí creo que Servir está orientado en esa línea, y creo que varias cosas que se han estado haciendo en este último tiempo apuntan ahí. Hay que resolver todavía muchos problemas, pero sí creo que vale la pena entrar en esa lógica e incentivar para que nuestro servicio público, en cualquier nivel, ¿no? Y en cualquier área de servicio, etcétera, sea el servicio de calidad que nos merecemos como ciudadanos y también como país. Bueno, muchas gracias. Les voy a dejar, si quieren, aquí en la computadora de alguien, bueno, primero la presentación en PPT, para que la podamos usar si requieren, y también un conjunto de algunos pequeños documentos que son sobre todo cosas de servir, que puede servir para entender más esta lógica del servicio público.